Un feliz y hermoso día, ya el primer día de la semana, el segundo estudio de este trimestre y pues como estamos viendo, hoy en día pues estamos estudiando la palabra de Dios y que es el centro que habremos de llevar durante este trimestre. Hoy nuevamente están conmigo mi colega, el pastor José Luis, y dos invitados más que tengo por aquí. José Luis. Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios y pues contentos y gozosos empezando este nuevo estudio. Gracias. Hermana Esperanza. Sí, muy feliz también de estar otra vez presente en este estudio. Es muy edificador y les doy la bienvenida a todos. Gracias por vernos. Amén. Alejandro. Feliz domingo a todos y un saludo especial a mi esposa, a mis hijos que están en Chicago ahorita en estos momentos y nuevamente gracias por esta invitación aquí. Amén, amén. Bien, hoy voy a invitar a la hermana Esperanza que nos haga la oración para entrar al estudio de lo que es la palabra viva de Dios. Así es de que vamos a ir de rodillas y también las invitamos a ustedes para que nos acompañen. Bendito Señor, te queremos agradecer por este nuevo día que tú nos permites vivir. Te suplicamos que tu Santo Espíritu sea quien dirija este estudio y dirija cada corazón del que ve este programa para que entendamos tu palabra y la podamos vivir. Amén. Gracias por escucharnos, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Pues el estudio de este día está basado en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículos 45 al 47. El título general de este día es la palabra viva de Dios. Así es de que vamos a leer el libro de Deuteronomios para ver qué es lo que Moisés escribió acerca de la palabra de Dios. Qué es lo que nos manda en sí ella misma. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 45 al 47. Deuteronomios 32, 45 al 47. Bien, vamos entonces a leerlo de acá, de la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 32, del 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra, para poseer la cual pasáis al Jordán. Pastor José Luis, pues viendo estas palabras de Moisés al pueblo de Israel, ¿qué podemos hoy nosotros pensar? Bueno, necesitamos entender, hermanos, cómo es que Dios, ¿verdad?, preparó hasta aún para la mente humana. O sea, la palabra viva de Dios, por ejemplo, fue transmitida de una persona, de Dios a una persona. Pero ya Él vio la necesidad de escribirla. Él vio la necesidad de tener bueno, muchos le llaman la Torá, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahora nosotros entendemos por qué. Porque definitivamente nuestra mente, nosotros sabemos por el espíritu de profecía que antes que Moisés viniera, Adán dice que tenía una mente perfecta y él podía recordar cada una de las palabras que se le pudiera decir. Es más, había evidencia de los 2 ángeles. Aquella persona que no entendía cómo es que lo habían expulsado del Edén, bueno, Adán lo único que tenía que hacer es, ¿no me crees? Ven. Y lo llevaba y miraba a los 2 ángeles, ¿verdad? Pero desde que el Edén se lo llevó Dios, nosotros hemos entendido que nuestro cerebro va sufriendo modificaciones. Y es por eso que ahora llama a Moisés, pero se lo dicta, lo tiene que escribir. Y Moisés en este texto que nosotros leímos les advierte y les dice, estén atentos a la palabra de Dios. Y miren, cosa muy sorprendente, pastor y hermanos, aquí dice, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra. Dice uno, wow, y por eso ahora entendemos por qué el último discípulo
no murió de mártir. Estoy hablando de Juan, ¿verdad? Que escribió el Apocalipsis. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué él fue el último? ¿Y por qué Roma, aun cuando lo metió en una olla de aceite hirviendo, no lo mató? Porque él era el templo de la verdad. Él había entendido bien la palabra de Dios, había entendido las profecías, y aún en una isla que tal vez muchos de nosotros nos viéramos pues puesto un poquito deprimidos, porque a quién le va a predicar. Él estaba atento a la palabra de Dios, y por eso el consejo que viene más adelante es que se la van a repetir de generación en generación. Y hermanos, yo creo que esto es lo que nos está pasando hoy en día como familias. Quizás el trabajo que tenemos ya nos impide a veces cumplir, escuchen, cumplir la orden de Dios, de repetirle a la generación que sigue todas las promesas que Dios nos ha dado. Es muy importante eso, pastor. Sí, por eso, como estamos viendo el título de hoy, ¿no? La palabra viva de Amén. Dios. O sea, nosotros tenemos que confiar que esto que está escrito es como si Dios nos estuviera hablando. Amén. Es como si Dios estuviera ante nuestra presencia diciéndonos lo que en verdad Él quiere, Él espera de nosotros. Así Moisés, o sea, hablándoles de cómo Dios podía prolongar la vida. Hoy la tierra ya ni produce. Hoy la tierra ya hay que meterle químicos y medios para la producción. Pero Dios había dado ciertas indicaciones para poder sobrevivir y poder abastecer a su pueblo, a su nación, que esa, pues hoy en día decimos somos nosotros. Hermanita Esperanza, ¿tiene algún comentario? Bueno, me gusta cómo empieza el domingo en la palabra viva de Dios, que dice, las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Y eso es algo en lo que hace énfasis la mayoría de personas cuando alguien va a morir. Su último deseo casi siempre de cumplirlo, de que nosotros tengamos muy en cuenta esas últimas palabras de esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces el último mensaje que se dice es como en la Biblia, Apocalipsis, es el libro más importante de la revelación de Jesucristo, es el último libro. Las últimas palabras siempre tienen un énfasis importante y por eso hay que, en estos tiempos del final, hay que prestar mucha atención a la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermana Esperanza. Alejandro. Sí, claro. Yo tengo un punto aquí que me llamó la atención mucho, es de que no importa cuánto tiempo pase, al final el que obedece y el que tiene la fe va a vencer. Amén. Dios tiene un grupo especial. Así es que, hermanos, yo los invito a ustedes que tomen su tiempo diario para leer la Biblia, escudriñarla, y así pasar tiempo con Dios para que Él les abra las puertas del entendimiento. Amén. Gracias, Y pastor, hermano. Sí. pastor, a veces muchos de nosotros pues hemos dicho también, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta palabra de Dios sea viva? Déjame decirte que ni aún la psicología, que hoy en día está planteada, ¿verdad?, bajo parámetros científicos, puede cambiar a un ser humano. Solamente la palabra viva. ¿Por qué es palabra viva? Porque transforma vidas. Y si yo me pongo a preguntar a todos los que estamos acá, ¿qué éramos antes y qué somos ahora? ¿Y cuál es la diferencia? Lo único que podemos decir es gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios porque hay un mensaje que me dice que estoy procediendo mal, que tengo que reformar, ya sea mi carácter, mi familia, mi alimentación, mi manera de ver las cosas, mi manera de la percepción. Por eso es la palabra viva. ¿Por qué? Porque no hay ningún método en esta tierra que pueda hacer cambiar a un ser vivo, sino solamente la palabra de Dios. Es que seguramente, pastor, la palabra viva se puede decir viva en la persona cuando obedezco Amén. a lo que yo leo en la palabra de Dios. Así es. Si no, podremos decir es palabra muerta, porque no hay una obediencia Exactamente, a así es. aquello que hoy estamos aprendiendo. Vamos a decir, estás estudiando para doctor, pero ¿qué te sirve el estudio de doctor si no lo ¿Vas a practicar? no lo practicas, no lo oficias, no lo haces? Claro. O sea, en realidad todo el estudio que tuviste durante todos esos años de doctor, ¿de qué sirvieron? Entonces, precisamente,
cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros somos parte de vivificar esa palabra que hemos estudiado. ¿A través de qué? A través de la persona, a través de los hechos, a través de los actos que nosotros realizamos. Por eso creemos de que Cristo fue esa misma palabra enviada, viva. ¿Por qué? Porque Él actuaba no en lo que Él quería, no en lo que Él deseaba, sino en lo que el Padre le pedía que se tenía que realizar y por el cual... Pero pastor, o sea, lo que usted dice lo planteamos hoy en día ya, bueno, casi 4,000 años después, pero por ejemplo, si vemos nosotros el santuario y vemos que la presencia omnipresente de Dios, cómo se le manifestaba a los judíos, si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo, yo creo que también lo hubiéramos rechazado. ¿Por qué? Sí. Porque ahora en la Biblia, escuchen, lo más interesante, que siempre te va a predecir el futuro, qué viene. Y es ahí donde quizás los hermanos que tuvieron, nuestros hermanos judíos tuvieron esta oportunidad, no entendieron una parte muy importante de Dios. Por eso en la parte de la lección dice ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el verbo hecho carne, la revelación y la inspiración de las Escrituras? Déjenme decirle, hermanos, que era algo imposible que Dios omnipresente se volviera carne. Pero Dios se lo había planteado desde el mismo Edén, bajo un símbolo, bajo el asunto de poderlo entender. Y nosotros ahora necesitamos entender cómo es que Dios nos va prediciendo y sobre todo, escuchen bien, muchos se han malinterpretado en decir el nacimiento. Realmente en la Biblia nos enseña su encarnación de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso es que básicamente nosotros hemos entendido que el estudio, sobre todo, claro, todo importa, ¿verdad? Pero es la verdad presente la que necesitamos hoy de la palabra de Dios. Muchas personas me han preguntado y me han dicho, bueno, pero ¿de dónde sacan ustedes la cuestión del espíritu y profecía? En Apocalipsis 12:17. Así que, pastor, hermanos. Pastor, Sí. mire, ahí Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, la Biblia es el centro general de Cristo, de lo que Él vivió cuando murió y resucitó. Entonces, tenemos 3 factores diferentes de cómo sobrellevar basado el ejemplo que Dios nos dio, como una vida viva. Así es. Por eso nosotros podemos ver aquí en el deseado de todas las gentes, en el libro de Espíritu y Profecía, en la página 363 y 364, que dice, en esta época se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo acerca del último pueblo de Dios. Está escrito, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Sí. algo interesante. O sea, hoy nosotros decimos, bueno, vivimos discutiendo, peleándonos y todo, pero Cristo también lo vivió. O sea, ¿por qué? Porque todo iba, Cristo no es que llevara la contra, es que Cristo venía a cumplir La profecía. la profecía. Que es el testimonio de él. Exactamente. Así es. Pero los de aquel tiempo, pues tenían ciertas ideas o metodología o... Como decía la hermana Esperanza, ideas humanas, pero que no estaban en la Biblia. Exacto. Costumbres humanas, o sea, el mismo Señor Jesús dijo, mandamientos de hombres. Y yo creo que no queremos eso hoy. No, hoy sabemos que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Amén. Entonces, por eso la importancia de hoy en día, que el cristiano, en vez de basarse en lo que muchos pastores hablan o dicen de sí mismos, porque a veces con un texto duran hasta 15, 20, 30, 40 minutos y no hay un desarrollo de la secuencia de ese Bíblico, texto ¿verdad? bíblico. O sea, Claro. solamente son testimonios, son Ideas. vidas, son ideas, Sí. pero no hay una secuencia en sí de un temario o una doctrina que realmente queremos aprender, queremos saber. Y con un texto mucha gente como
son personas muy carismáticas, pues les tumba ese espíritu de tristeza, de angustia, y ay, qué bonito habló el pastor, pero a veces ni entendieron cuál era el punto principal en el cual él los está llevando. Hermanita Esperanza. Bueno, en cuanto a lo que dicen del espíritu de profecía, es increíble. Por ejemplo, el hermano Luis, el pastor tiene muchísima experiencia en cuanto a salud. Yo puedo venir y hablarles a ustedes de los 8 remedios naturales en general, mencionar los 8 así rapidito, pero él puede venir y ampliarlo. A lo que él lo amplía, ya la gente entiende mucho mejor por qué comer esto, por qué hacer ejercicio, por qué tomar sol. De esa manera yo veo el espíritu de profecía. Amén. Porque la Biblia, obviamente, si Dios hubiese revelado todo punto por punto, pues tendríamos un libro enorme que ni podríamos levantarlo, de grande como un edificio. Sí. Pero por eso el Señor tuvo a bien, él sabe. Y él sabía que nosotros no íbamos a tener suficiente con la palabra de Dios. Inclusive mi hija, Karina, que ahora está en Dallas, ella dice, es increíble cómo si yo agarro a estudiar solo la Biblia, hay muchas cosas que quedan como vagas, como que no las comprendo bien. Claro. Pero al momento que leo junto con la Biblia el espíritu de profecía, me queda tan claro y puedo ver que es inspiración de Dios. Amén. Así que por eso todo es un compendio. La Biblia y el espíritu de profecía son uno solo. Amén. Y yo creo, hermana Esperanza, que es importante que nosotros como adventistas siempre cualquier duda que tengamos sobre ciertos versículos, nosotros podamos conseguir un diccionario bíblico o una concordancia. Y hoy pues tenemos los libros del Espíritu de Profecía que casi nos va redactando cada versículo de la Biblia la sierva del Señor y poder ir comprendiendo lo que en verdad Dios quiere, porque pues en el tiempo que ella o Dios la levanta para que hable al pueblo, en esos tiempos pues estamos hablando casi que era el tiempo del oscurismo, de la palabra de Dios. Venían de ahí. Venían del oscurantismo. Sí, o sea, nadie quería, es más, o sea, en profecías nadie quería porque venían de un chasco. Exactamente. Nadie quería predicar profecía, o sea, prácticamente lo que el pastor dice, el escenario, la necesidad de levantar, porque imagínate, profetizar y no se cumple, todo el mundo no quería estudiar de profecía, pero ahora Dios lo da por don. Exacto. Por eso yo quiero, ya con el tiempo que lo tenemos corto, miren, acerca de Cristo, lo que dice ella allá en el libro Exaltada Jesús, en la página 68. La doctrina de la encarnación de Cristo es un misterio, amén, ¿verdad? El misterio que había estado desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. Es el misterio grande y profundo de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a la suya, que era celestial. Nada demuestra como esto la incomprensible condescendencia de Dios o condescendencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan trata este admirable tema con tal sencillez que todos pueden comprender las ideas que presenta y ser iluminado. Amén. Y vaya, qué precioso. Sí, que en verdad que esto hoy en día al mundo entero estamos realmente sorprendidos y muchos quizás a veces nos preguntamos ¿cómo Dios puede amarme tanto? O sea, ser yo tan pecador, tan falto, desobediente, grosero, ¿cómo Dios me puede amar? Bueno, yo por ahí he escuchado que hay una cita que dice que si Cristo, si hubiera visto a uno aquí en esta tierra, por él sí hubiera venido. Mire, pastor, yo a mis hermanos que nos sintonizan en cualquier punto del mundo, yo como padre de familia, a los padres les hablo que se enfaticen en conocer la palabra para que vayan ellos sembrando la semilla con sus hijos y pues no tener el mismo final que uno tiene, cosas negativas que le pasan a uno, pero
Dios es el centro y siempre será el centro de nuestras vidas. Amén. Gracias. Yo creo, Alejandro, que cada uno de nosotros tenemos una vida atrás. Yo, por decir, no soy adventista de nacimiento. Yo vengo, se puede decir, de la creencia católica o de padres católicos. Y tengo una vida atrás que ahora cuando mis hijos muchas veces me llevan a esos recuerdos, pues uno a veces se entristece, llora, porque realmente no es la vida que uno deseaba. Ni que Dios había planeado. No, exactamente. O sea, de una forma u otra siempre el Señor, a través de su palabra, toca el corazón de cada persona. Por eso la importancia del estudio de la palabra de Dios. Un feliz día, muchas bendiciones y primero Dios, nos vemos mañana.